ya está. Sí. Ya está. Bien. Ya dimos el puntapié. Dimos el puntapié y lo tenemos justamente en comunicación telefónica a Santiago Quintana. Él es sociólogo y magíster en sistemas de salud y seguridad social. Este viernes, o sea, mañana a las 19 horas va a estar presentando este libro, Código Postal, dime dónde naciste y te diré qué salud tienes, la inmoral inequidad sanitaria porteña. ¿Cómo estás, Santiago? Gracias por este momento con Sanos y Sanas de la Azotea. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, muchas gracias por el contacto, un placer para mí. Contanos de qué se viene, qué nos traes, ¿no? con este código postal centrado, ¿no? en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la ciudad más rica del país. Sí, exactamente. Bueno, este segundo libro que estoy publicando y oficializando mañana en esta presentación que voy a hacer, habla específicamente de esto que mencionaban ustedes, de la inequidad sanitaria que existe en principio hacia adentro de la ciudad de Buenos Aires, pero que bueno, no deja de ser una realidad que sucede en todo el país. Pero en el libro analizo específicamente lo que sucede intra ciudad de Buenos Aires, específicamente entre las comunas del norte y las comunas del sur, que es donde más se deja en evidencia esta desigualdad que yo la defino como inmoral, ¿no? Y es un debate que pretendo instalar desde mi humilde lugar para que entendamos que, independientemente de la universalidad del acceso a la salud que existe en la Argentina, hay una cuenta pendiente, y es el de mejorar las brechas de desigualdad e inequidad que existe en esta materia, ¿no? Hola, Santiago, Luis Balcedo te habla. Hola, Luis, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien. Un poco como haciendo un paralelismo entre lo que es Cava y Mar del Plata. Digamos, Mar del Plata no le escapa a eso. Yo hace años estoy denunciando, tal vez públicamente, el mismo factor que es ese. Digamos, Mar del Plata es como digo siempre en el programa nuestro, las dos salas más grandes o los dos centros de atención primaria de salud está separada por 5 cuadras, en el centro geográfico de Mar del Plata. Y demográficamente Mar del Plata fue creciendo hacia los extremos. Entonces, eso también nos marca una inequidad en todo ámbito, no solamente en Cava. ¿Vos opinás que también pasa a nivel país? Sí, exactamente. Mirá, en una entrevista que casualmente di con ustedes el año pasado, si no me equivoco, hablaba de que la expectativa de vida varía más o menos en 4 años entre nacer en una provincia y nacer en otra. Eso a nivel nacional. En la ciudad de Buenos Aires y en los grandes centros urbanos se deja más en evidencia. La ciudad de Buenos Aires es el núcleo urbano con más recursos del país, pero expone indicadores de desigualdad imponentes. Y lo que yo trato de dejar reflejado en este libro es que no alcanza con generar y producir riqueza si no se generan políticas redistributivas que apunten a un desarrollo equitativo de la sociedad. Me parece que el kit de la cuestión es ese, y ciudades como la de Buenos Aires y como la de Mar del Plata no están exentas a esta realidad. En la ciudad de Buenos Aires es un poco más fuerte esta situación, básicamente por eso, porque es una de las ciudades con el PBI más alto no solo de la Argentina, sino del mundo. Por ejemplo, para dar algunos datos, sobre el 1.300.000 hogares que hay en la ciudad de Buenos Aires, 209.000 son pobres y 55.000 son indigentes. Pero la pobreza en el norte de la ciudad es de 10.7 y en el sur de 28.5, casi 3 veces más. Y eso se ve reflejado en todos los indicadores sociosanitarios, no solo desde la cobertura, de que por ejemplo el 75% de los ciudadanos porteños tienen obra social y prepaga, y el 19% solamente cuenta con el sistema público, sino también en lo que tiene que ver con la cantidad de médicos en cada uno de los barrios, la infraestructura sanitaria, la cantidad de hospitales de niños, hospitales especializados, de centros de salud, de centros médicos barriales. Difiere absolutamente, principalmente para los que conocen la ciudad de Buenos Aires, lo que son la comuna 13, 12 y 15, que son los barrios de Palermo, de Recoleta, de Núñez, de Belgrano, difieren totalmente con lo que sucede en el sur de la ciudad, en Mataderos, Liniers, Lugano, Soldati y los barrios más vulnerables de la ciudad. Y en Mar del Plata sucede exactamente lo mismo. Santiago, preguntarte, este trabajo que venís haciendo, ¿cómo
¿cuánto tiempo te viene llevando, ¿no? Porque también entiendo que también hay un recabamiento y una investigación, ¿no? de las distintas instituciones, dispositivos, y sé también que, como pasa con tu anterior libro y tu anterior trabajo, te interesa muchísimo ver qué le está pasando a las personas, ¿no? En relación a esto, cómo lo transitan. Sí, exactamente. El anterior libro fueron crónicas, en donde yo lo que cuento son historias de hombres y mujeres que a mi modo de ver revolucionaron la legislación sanitaria argentina, y lo que contaba ahí básicamente eran iniciativas de leyes en materia de salud para aquellas personas que se vieron vulneradas en alguno de sus derechos y el Estado no protegía ciertas situaciones, y fue la sociedad civil la que salió de alguna u otra manera a reclamar por esos derechos. En este caso, en este segundo libro, es un libro mucho más técnico, en donde analizo variables e indicadores sociosanitarios. En este caso fue el resultado de mi tesis de maestría. Yo hice una maestría en Sistema de Salud y Seguridad Social, y elegí esta temática que para mí es la clave, ¿no? Porque, y sobre todo de cara al debate que ciertos sectores de la política vienen reclamando acerca de una reforma del sistema de salud. La pandemia dejó en evidencia que la salud debe ser prioridad para nuestra sociedad. Ustedes saben que cuando uno analiza las principales encuestas de opinión, en donde se pregunta cuáles son las principales problemáticas de los argentinos, históricamente la salud estuvo entre el 8º y 9º puesto. Sí. Muy por detrás de la seguridad, de la educación, de la inflación, de la corrupción. La salud siempre estuvo muy postergada. Hubo un pequeño avance en esta materia con la pandemia, pero aparentemente una vez finalizada la pandemia la salud pasó a estar muy relegada nuevamente. Entonces lo que yo trato de hacer es un humilde aporte a que los ciudadanos no nos olvidemos que el sistema de salud en la Argentina tiene muchas bondades, como por ejemplo la universalidad, pero mucho deja que desear en materia de equidad, que me parece que es el salto cualitativo que debemos dar en los próximos años. Para quienes se prenden en Radio de la Azotea, estamos charlando con Santiago Quintana. Él es sociólogo, magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social, sobre la presentación de este nuevo libro, Código Postal, dime dónde naciste y te diré qué salud tienes, la inmoral inequidad sanitaria porteña. Santiago, yo te escuchaba y digo, está circulando, ¿no? Sobre todo desde la provincia de Buenos Aires, desde hace un tiempo, la idea de pensar en algún tipo de reforma con la idea de un sistema integrado de salud. Digo, desde esta perspectiva que vos nos traes con el libro, digo, y donde vos recién nos decías que el 75% en Cava tiene una prepaga. Digo, ¿qué posibilidades ves de que pueda darse, ¿no? ¿Cómo respondería Capital a esto, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Sí, me parece que esto que preguntás es fundamental. La Argentina a nivel nacional, por ejemplo, no cuenta, esto es algo que no mucha gente sabe, no cuenta con una ley nacional de salud. Lo que existe son leyes que regulan los subsectores. La Argentina tiene un sistema de salud que está integrado por 3 subsectores, el público, el privado y el de la seguridad social. Solo 2 de estos 3 subsectores están regulados. Las obras sociales nacionales, sindicales, a través de las leyes 23660 y 23661, y las empresas de medicina prepaga, o sea, el sector privado, que le brinda cobertura de salud más o menos a 5 millones de personas en la Argentina. Está regulado este sector recién a partir del año 2011, cuando se sancionó la ley 26682. Estos 2 subsectores, privado y de la seguridad social, están regulados por la Superintendencia de Servicios de Salud, pero después hay otro porcentaje muy grande de gente, que es aquella gente desempleada, que no tiene cobertura, que simplemente tiene acceso al sistema público. No hay una ley que regule este sector. Y me parece que la reforma del sistema, entre otras cosas, habla de combatir la fragmentación y segmentación del sistema. Ya no se habla de un tiempo a esta parte de volver a lo que se llama el sueño de Ramón Carrillo y unificar el sistema de salud en un único sector. Lo que sí se pretende, y yo adhiero con esa postura, es fomentar mayores niveles de regulación, no permitirle al sector privado que haga y deshaga con la salud de la gente en materia de aumentos de la cuota, en materia de negativas de afiliación por preexistencia, en materia de los excesos que
que todos aquellos que tenemos una cobertura prepaga me van a entender. Me parece que se habla un poco de eso, de fortalecer los niveles de regulación de básicamente 300 obras sociales nacionales sindicales y 200 entidades de medicina prepaga, que de un tiempo a esta parte, pese a que están reguladas por estas leyes, no pareciera que haya un Estado tan presente que esté atento a subsanar estas situaciones, ¿no? Con respecto, vos hablabas recién de la pandemia. La pandemia nos mostró que todos los subsistemas que hoy están regulados, como las obras sociales o la medicina privada, se bajaron al Estado e internaban o exigían hisopados a los efectores públicos por falta de ya sea cobertura o lo que sea. Y nos veíamos sobrepasados en los efectores públicos la atención de pacientes. ¿Pensás que se va a tender a eso? ¿A que la medicina privada y las obras sociales tiendan a exigir al Estado cosas que no deben? Bueno, mira, precisamente hoy estos días estamos muy preocupados porque se está planteando del Ministerio de Salud una nueva epidemia, ¿no? Que es la del dengue. En el país se notificaron 9.388 casos de dengue, de los cuales 8.500 más o menos se adquirieron las infecciones en la Argentina en forma de circulación local. Hay que estar muy atentos acerca de lo que está pasando a nivel nacional, y la experiencia de la pandemia nos tiene que dejar una gran enseñanza. La realidad es que, para sorpresa de muchos, el sistema de salud argentino estuvo más que a la altura de las circunstancias. Muchos creían que el sistema iba a colapsar, que iban a faltar camas, y la verdad que pese a la tragedia que todos sabemos, ningún argentino se murió por falta de cama. Sí es cierto que fue el Estado el que salió a cubrir un montón de agujeros, y es cierto también que el Estado tuvo que reclamarle en muchos casos al sector privado que no mire para otro lado, ¿no? Todos sabemos cómo fue el transcurrir de esta historia. Al principio se alertaba sobre falta de camas, se alertaba sobre la falta de hisopados, luego sobre la falta de vacunas, pero la realidad es que el sistema estuvo a la altura de las circunstancias. Lo que sí yo creo, y contestando un poco tu pregunta, es que el Ministerio de Salud en ese momento, el Gobierno Nacional, perdió una oportunidad histórica, y era que, producto de la pandemia, se puedan sentar todos los actores del sistema de salud, los grandes empresarios de la medicina prepaga, que es un sector que está muy concentrado, ¿no? Yo hablaba de 200 entidades de medicina prepaga, pero son 5 las que nuclean, monopolizan el sector. Si uno se sienta con esos actores más determinantes, podríamos haber generado, no te digo una reforma integral, porque eso depende de una ley que pase por el Congreso, pero sí podríamos haber ordenado un montón de cuentas pendientes. Creo yo que perdimos esa gran oportunidad. Esperemos que de un tiempo a esta parte lo logremos, ¿no? Santiago, llevándote de nuevo, ¿no?, a Capital Federal, vos sabés que esto es antes de la pandemia, recuerdo un seguimiento, ¿no?, de la Fundación Soberanía Sanitaria, que planteaba que en lo público, una investigación en realidad a partir de ir sacando camas, digamos, de los hospitales, era como si hubieran cerrado 2 hospitales, ¿no? Sí, tal cual. En Capital Federal, digamos, es como una especie de cierre de hospital silencioso, ¿no? Digamos, ¿cómo está la salud pública, lo que hay de salud pública para el pueblo, ¿no?, de Capital Federal, que no tiene medicina prepaga o no usa tanto la cobertura de una obra social? No, es así, tal cual como vos lo decís. Ese informe de Soberanía Sanitaria yo lo tengo muy presente, porque habla de la regresión del sistema público de salud en la Ciudad de Buenos Aires, y plantea básicamente ese, que es uno de los indicadores de cuando uno evalúa el funcionamiento de un sistema de salud, tiene que ver también con las camas disponibles. Uh-huh. En la Ciudad de Buenos Aires lo que sucede es eso: de los 3 millones más o menos de habitantes que hay, la mayoría de ellos, por ser una ciudad rica, básicamente, la mayoría tiene cobertura privada. Entonces los afiliados y los beneficiarios de prepagas y obras sociales se atienden en los sectores propios. Acá
el gran desafío está en mejorarle las condiciones de vida para los sectores más vulnerables, que es ese 19% del que te mencionaba antes. Pero incluso dentro de ese 19%, lo que se vislumbran son las grandes inequidades de las que hablan en el libro. Sobre todo, reitero, norte-sur. La Ciudad de Buenos Aires da información que es un poco imprecisa, información oficial, digo, desde el Ministerio del Ministerio de Salud de la ciudad, y siempre lo que hace es esconder este dato, ¿no? Por ejemplo, hace poquito hablaron de un descenso en la tasa de mortalidad infantil, cosa que es cierto, porque es un dato que ocurrió a nivel nacional, gracias a Dios. Pero lo que esconde, el dato que esconde, es que ese descenso se vio más en los barrios más pudientes y no se dio de tal manera en los barrios más vulnerables. Yo lo que trato de dejar en evidencia es eso. El dato no es preciso si no se cuenta completo, básicamente. Santiago, te vamos a agradecer mucho por la comunicación con Sanos y Sanas de la Azotea. Seguramente vas a aportar, ¿no?, a este debate, y también, ¿no?, a que puntualmente, ¿no?, en Capital Federal se pueda pensar en algún tipo de trabajo diferente. Difícil, ¿no? Es difícil, obviamente, porque ¿cuánto hace que está Cambiemos en Cava? Y desde si no me equivoco, desde el 2007-2008, claro, ¿no? Es un tiempo bastante importante. Dos mandatos de Mauricio Macri, claro, y 2 de Horacio Rodríguez Larreta. No, pero me parece interesante porque, sin ninguna duda, presenta esta apertura de debate al sistema de salud en su conjunto, digo, ¿no? Porque inevitablemente parte de lo que vos estás planteando se replica en otros lugares. Sin lugar a dudas, es así. Bueno, cuenten conmigo para cualquier tipo de información de lo que está sucediendo acá, que, como decía tu compañero en un principio, tampoco sí, se aleja tanto de lo que ocurre en Mar del Plata, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias, a disposición. Hasta luego. Hasta luego. Bien, hasta ahí pasó Santiago Quintana, ¿no? Comentando un poco de este libro que va a estar presentando mañana, Código Postal, dime dónde naciste y te diré qué salud tienes, la inmoral inequidad sanitaria porteña, que abre este debate que lo vemos todo el tiempo, ¿no? A más situaciones de pobreza, genera peor salud para las personas. Sí. Directamente, ¿no? Sí. Y en la ciudad más rica del país. Y un dato extra que no le pregunté para no extendernos. Sí. Pero es Vox Populi también, que de acuerdo a donde vos vivís, podés conseguir o no mejor o peores trabajos. Teniendo en cuenta que si vivís en Constitución y te dicen, vivís en Constitución, no, cuando vas a buscar un trabajo. Entonces, esos 4 numeritos que es el código postal no es solamente para la salud. La inequidad es general. Es general. Sí, en salud se refleja, ¿no?, en más enfermedad, sobre todo en más enfermedad y lo difícil que termina siendo, ¿no? En Mar del Plata creo que la lógica es muy similar, ¿no? Donde nos encontramos con, no solo con dificultades muy serias de acceso en los centros de salud, sino también en los hospitales. Digo, estamos en una situación... Sí, es como venimos repitiendo año tras año, digamos. Si usáramos el corolario de Ramón Carrillo, que el mejor hospital es aquel que está vacío, sería mucho más simple. Sí. Pero cuando se transforma en negocio, obviamente que no. Porque no es lo mismo prevenir que cobrar una cama de hospital o clínica en un día de internación. Sí, yo la otra cosa que me quedó ahí dando vueltas, que claro, la pandemia era una oportunidad para generar este tipo de debate, pero lo dijo bien Santiago, ¿no? Se ha perdido una oportunidad. Sí, se ha perdido no solamente la oportunidad, sino de ver otras clases de lógicas. Él hablaba de norte y sur. ¿Por qué el sur está más desprotegido de capital? Porque es el límite con la provincia de Buenos Aires. Ahí está el punto, sí. Entonces, también es responsable a otro. Y siempre la idea es tirar la pelota a otro lado.
Y nos sentamos y discutamos entre todos. Si el AMBA convive con Capital. Es un ida y vuelta. La gente de Capital cruza provincia y provincia cruza Capital para todo. Entonces, en un principio creíamos, con la pandemia creíamos que se iba a lograr. En la foto de Larreta, Axel y Alberto. Duró un tiempito nomás. Una foto. Dos fotos. Bueno, quédense que en unos minutos continuamos con más Sanos y Sanas de la Azotea. Nos vamos a meter como lo venimos haciendo con la cultura, con nuestra cultura popular y puntualmente con la música. Así que quédense aquí en Radio Comunitaria de la Azotea, la 88.7. Que la salud comercial diga lo que quiera, que Grupo Clarín diga lo que quiera, que La Nación